Entonces, 5 metros de altura. O sea, el tipo va a estar volando por acá, digamos, y tiene que ver esto de acá. Entonces, la formita la he hecho lo más sencilla que una perspectiva. Ahorrar estas cosas. Lo primero siempre va a ser calcarlo al plano, ¿no? Si el plano está con una diagonal, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Encuentran 2 puntos de fuga, pero por ahora vamos a hacer un punto de fuga. ¿Ya? Lo primero es definir el cuadro para facilidad de ustedes. Yo lo voy a poner aquí atrás. Entonces, este va a ser mi plano de cuadro. Importantísima la ubicación del plano de cuadro porque depende de eso cómo vaya a salir justamente mi perspectiva, ¿no? Que van a recibir las medidas reales. Lo interesante de este tema de hacer ya una estructura conocida, o sea, una vivienda, una casa, un edificio, ya es que la mayoría de ustedes ya conoce, digamos, y reconoce algunas cosas. Entonces, cuando usted ve, digamos, esto de acá, digamos, va a reconocer que son vidrios. Entonces, va a reconocer que son volúmenes, digamos. Entonces, y bueno, va a reconocer que esto se va a ver desde arriba, digamos, ¿no? Y esto que está marcadito acá, está marcado, no está correctamente graficado, porque la idea es tener el esquema del volumen, ya no tener el volumen en sí, digamos, ¿no? Entonces, porque no me va a ayudar mucho. Entonces, mi plano de cuadro lo voy a colocar en su lugar. Ese va a ser mi plano. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar a generar cada uno de estos objetos respecto a esta perspectiva. ¿Ya? Entonces, lo primero, recordarnos que este elemento, la línea de tierra, no tiene relevancia si está aquí, si está abajo, si está arriba. ¿Ya? No tiene relevancia alguna. ¿Ya? Lo importante de la línea de tierra es que la línea de tierra recibe todas las medidas reales. ¿Ya? Entonces, en base a eso, vamos a hacer que reciba todas estas medidas. Ahora, la altura que me indica aquí, fíjense, es 5 metros. Entonces, ¿qué significa eso? Que la distancia entre la línea de tierra y la línea del horizonte va a ser 5 metros. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el objeto va a salir más arriba, digamos, en un plano predominante respecto al observador. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que determinar dónde va a estar mi punto de fuga. Entonces, lo vamos a hacer con otro colorcito. Entonces, y como es una perspectiva que está a un solo punto de fuga, mi punto de fuga siempre va a estar al frente del observador. Entonces, y llega hasta la línea del horizonte. Entonces, ese va a ser mi punto de fuga. Entonces, punto de fuga. Esto de acá. ¿Ya? Entonces, la distancia de estos señores es la altura del observador. El plano se copia tal cual, entonces en la escala en la que tenga que estar. Entonces, en este caso les decía, esto de acá está 3 por 3 por 3 por 3 cada cubito, pero aquí les he marcado, por ejemplo, lo que está marcado ahí como si fuera vidrio, para que más o menos se ubiquen bien, digamos, ¿no? A qué pertenece cada volumen. Y claro, la idea básica es que vayamos generando cada uno de estos elementos en la perspectiva. Vamos a admitir a todos los compañeros que faltan. Ahora, para hacerlo más rápido, que bueno, igual lo pueden hacer ustedes. La idea básica es tener en ese punto, fíjense, todas las medidas de altura. ¿Ya? Entonces, ¿por qué en ese punto? Porque este señor es la línea de tierra. Este de abajo es la línea de tierra y este de arriba es la línea del horizonte. ¿Ya? Entonces, podemos empezar desde distintos puntos. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero empezar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Entonces, la idea es que no montemos todas las líneas una encima de otra, ¿ya? Entonces, podríamos empezar por el medio también, digamos, entonces, pero la idea básica es que tengamos un orden para hacer. Entonces, ¿quieren empezar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda? Ya, está bien. Entonces, de derecha a izquierda. Entonces, lo primero es identificar el volumen. Esto de acá, esto de acá es mi vista lateral derecha, vista en el lado izquierdo, ¿correcto? Entonces, lo primero que veo es que en esta disposición, fíjense, entonces, existe un volumen. Entonces, ese volumencito, fíjense, es este que se ve acá. Porque estoy viendo desde la derecha, pero se va a graficar en el lado izquierdo. Tal cual el sistema de representación, ¿se acuerdan, no? Entonces, por lo tanto, la manera fácil de hacer los elementos es que yo, por ejemplo, en este caso, me copie toda la retícula toda esta retícula en el plano de cuadro. Entonces, esta retícula, si quiere esto. La retícula de frente, eso sería. Entonces, esta retícula en el plano de cuadro. Entonces, esto viene aquí. Entonces, pero en este sentido, ¿qué es lo que me interesa? Aquí lo que me interesa a mí son solamente las alturas. Entonces, todas estas alturas, fíjense, deben trasladarse acá. Entonces, si hay medias alturas, igual, digamos, ¿no? Entonces, primero quiero encontrar los volúmenes, ¿ya? Y después vamos a buscar los vidrios, ¿ya? Entonces, todas las alturitas esas las estamos copiando simplemente aquí. Entonces se entiende mejor la retícula, ¿eh? Entonces, yo digo, quiero hacer este volumen. Voy a empezar por la derecha. Entonces, este volumen que si yo me fijo, me voy a traerme esto de plano ahí. Ya para que no estemos tan chipados. Entonces, esto si yo me fijo, este volumen, fíjense, coincide solamente con ese señor. Entonces, y se ve en este lateral. ¿Se entiende? Entonces hay un cuadradito que está volando. Olvidémonos un segundo de la ventana. Entonces, hagamos primero ese cubito. Entonces, ese cubito, fíjense, está ubicado ahí. Entonces, lo primero, aquí está ese cubo.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a fugarlo. Entonces, hasta ahí tiene que ir ese cubito. Ahora, desde ahí al fondo, ¿hasta dónde? Entonces, ahí es donde entramos justamente con este tema del observador. Entonces, el observador mira esa esquina de ese cubito y mira esa otra esquina. Entonces, y donde llegue a tocar, fíjense, a mi plano de cuadro, esto se va a elevar. ¿Ya? Entonces, la proyección de este cubo, fíjense, va a ser producto simplemente de la ampliación de estos elementos. Pero esto no va hasta allá, este va hasta este punto. ¿Ya? Así como este de acá, fíjense, este de aquí, esta esquina no va hasta allá, va solamente hasta el punto anterior. Entonces, para que más o menos vamos viendo los objetos, fíjense, voy a hacerlo aquí en negro. ¿Sí? Ese cubo, entonces, está volando ahí. Viene desde atrás y vuela hasta ahí. Estamos admitiendo a los compañeros que faltan. Entonces, eso es solamente ese cubito. Ahora, vamos con esta otra figura. Aquí veo un objeto. Si quiero hacer por si acaso ya de una vez el tema del vidrio es súper sencillo. Entonces, yo digo, aquí llega la ventana. ¿No ves? Pero aquí llega la ventana. Entonces, de donde toque el plano de cuadro, esto se va a elevar. ¿No ves? Esa técnica ya la conocemos. Ahora, de donde se eleve, si yo me fijo, tengo que trasladar esta altura, fíjense, de aquí. O sea, esta altura tengo que trasladarla ahí. Entonces, de donde de donde este señor comience a fugarse, entonces, hasta que llegue a este volumen, entonces se va a extender esta línea. Entonces, aquí me acaba de encontrar este punto, y este punto va a venirse recto hasta acá. Entonces, dentro de este objeto, lo que he encontrado solamente es el punto medio donde se va a fugar este primer elemento. ¿Ya? Entonces, para razones prácticas, fíjense, vamos a ponerlo en un layer distinto. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense que, por ejemplo, el vidrio que tengo que representar yo va a estar aquí, aquí, aquí y ahí en cuanto a geometría. ¿No? ¿Se entiende? O sea,
este elemento, pero este elemento es este vidrio. ¿Ya? Pero eso no significa que yo veo todo el vidrio. Acuérdense que tengo más objetos que están uno adelante de otro. Fíjense, para empezar, se supone que yo, desde mi punto de vista, apenas veo esta colita. ¿Ya? Ya. Bueno, ahora, este otro objeto está en la segunda casilla. ¿Ya? Entonces, lo identifico, digamos, ¿no? Este objeto tiene esta altura y se ve, fíjense, si yo lo veo de derecha a izquierda, yo veo que este objeto es esta cosa. ¿Se entiende? No hay donde se pierda. ¿Ya? Entonces, es un objeto, digamos, ¿no? Que se ve de uno de los laterales. ¿Ya? Entonces, si yo lo viera del otro lado, apenas voy a notar que se ve estas esquinas, digamos, ¿no? Entonces, de este mi objeto. ¿Ya? Arquitecto, ¿por qué ahí no ponemos líneas segmentadas, digamos, ¿no? Porque lo voy a terminar de chipar si le pongo líneas segmentadas ahí. ¿Ya? Entonces, sin embargo, digamos, ¿no? Hay que aclarar algo. Ya, esta es mi fachada frontal, este es el lateral derecho y este es el lateral izquierdo. ¿Ya? Entonces, y esta vendría a ser la planta. ¿Se está entendiendo, no? Ahora, quiero hacer este otro elemento. Otra vez nos vamos a poner en otro color para que se distinga. ¿Ya? Entonces, de ese elemento yo veo aquí, veo aquí y veo allá al fondo. Entonces, no veo más. Entonces, esto se extiende hasta este objeto. De aquí debe subir. Entonces, ahí nomás estamos notando, fíjense que aquí me está tapando ya este objeto de atrás. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué me abarca? Me abarca 2 módulos, 3,5 módulos, el segundo módulo. Entonces, 1, 2,5 módulos. Entonces, mi punto de fuga y tiene que abarcar estos señores de acá. ¿Se entiende? Lo único que he hecho ha sido trasladar todas estas medidas aquí. Entonces, donde coincidan, fíjense, estos elementos, entonces voy a tener ya ese segundo bloque. ¿Ya? Entonces, fíjense, no es que llega desde el fondo, no es que llega desde la retícula. Entonces, mi objeto en sí ahorita está determinado simplemente por la unión de estos señores.
Entonces, ahí yo ya sé que lo está tapando, ¿no? Es eso allá. ¿Se va entendiendo? Quiero hacer el vidrio. Entonces, ya vamos a hacerlo el vidrio. Entonces, para ir avanzando, digamos, con eso. Ya lo primero es siempre entenderle al tema del volumen. ¿Ya? Entonces, a pasarlo esto, como les dije, una vez encontrado el volumen, lo voy pasando yo a otro layer para que no nos moleste. ¿Ya? Entonces, para que se entienda mejor la explicación. Entonces, quiero encontrar el vidrio. Entonces, mi vidrio, dice, ¿no? Llega hasta esta altura. Entonces, belleza. Entonces, llega hasta esta altura. Fíjense, hasta esa altura. Entonces, hasta ahí. Entonces, simplemente para encontrar la altura, se va a fugar este punto hasta que toque el borde del volumen. Pero aquí nomás ya le estábamos pelando, van a disculpar. Esto de acá lo estamos sacando así. Solo que es ahí. Entonces, hasta esa altura, y esto tenemos que extenderlo hasta acá. Entonces, con eso tenemos nuestra línea, digamos, ¿no? Hasta dónde va a llegar en este sentido el vidrio, digamos, ¿no? Pero ahora, en planta, vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense, desde mi observador, tengo que pasar por el vidrio, o hasta donde llega el vidrio, y extenderlo, fíjense, hasta el plano de cuadro. Una vez toca el plano de cuadro, se eleva. Entonces, mi vidrio, en ese sentido, va a venir ahí. Entonces, por lo tanto, mi área, fíjense, donde voy a tener vidrio, va a ser simplemente esa área. ¿Ya? ¿Se entiende? Voy a ir retrocediendo un poquito más. ¿Ya? Entonces, todo, fíjense, se hace de la misma manera. Entonces, ese volumen va a venir ahí. Ahora, me fijo, este otro volumen está más retraído, está más atrás. Entonces, ¿responde a cuál? A este que es el más alto. Y se ve, fíjense, del lado izquierdo y se grafica en el lado derecho. ¿No ven? Planta, frontal,
lado izquierdo sobre el lado derecho sobre el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, dijimos que es el volumen que llega hasta más arriba. Entonces, abarca eso de altura. Ahora, vamos a ver, ¿está más hundido? Sí. De aquí abarca hasta ahí. Entonces, esto se extiende, fíjense, hasta el plano de cuadro. Lo que hay que tener acá siempre es orden. Y del plano de cuadro se eleva. Por si acaso. Esto también tiene una profundidad, fíjense que no llega hasta el fondo, esta figura. Por lo tanto, debo graficar también la profundidad de este volumen. Por lo tanto, esto llega, toca el plano de cuadro y se va a elevar. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Fíjense que este volumen o estos volúmenes van a llegar hasta tocar estos elementos. ¿Ya? Ahora, pero también tienen una base. Entonces, esto viene ¿desde dónde? Desde aquí hasta mi base. Desde aquí hasta mi base. ¿Ya? Igual, digamos, deben extenderse hasta llegar a este volumen. ¿Se entiende? O sea, mi volumen va a ser solamente este elemento de aquí. ¿Ya? Lo demás, fíjense, es solamente líneas de guía. En este caso, necesitamos esta gilana. Entonces, fíjense, vamos a ir cubriendo los volúmenes que nos están tapando, digamos, ¿no? Otras cosas. Entonces, fíjense, esto está tapando todo el volumen de atrás. Esto está tapando todo el volumen de atrás. Esto está tapando todo el volumen de más atrás, ¿no? Y bueno, esto veremos qué más tapa. Ya, entonces, la idea es que ustedes vayan identificando toda la forma de esta vivienda o casa o proyecto, si quieren ponerlo así.
¿Entienden? Entonces vamos a ir generando justamente este volumencito, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo en otro layer. Solamente esto por si acaso es para explicarles, ¿ya? No es que ustedes puedan poner las cosas en otro layer, ¿ya? Entonces, yo solamente trato de explicarles para que ustedes me entiendan, digamos, ¿no? O sea, ese es el afán de hacerlo en algo que ustedes puedan ver, ¿ya? Entonces, aquí encuentro la ventana. Entonces, aquí encuentro la ventana. Entonces, donde choquen estos señores, van a ser los límites para que esta estructura, fíjense, tenga a este lateral vidrio y aquí en este señor igual vidrio. Entonces, ese va a ser el límite en el cual van a llegar, ¿ya? Entonces, ¿pero desde dónde? Entonces, y aquí yo veo dónde está marcando, fíjense, mi altura, ¿no? O sea, el único que recibe altura es esta línea de tierra. Entonces, por lo tanto, donde esto vaya a recibir altura, entonces, de ahí se va, perdón, no sé por qué está al aire. Entonces, esa es la altura que necesito. Entonces, donde recibo altura, se fuga, entonces, y se fuga hasta llegar justamente ahí, y de aquí gira, ¿no? Entonces, el área de esa ventana, aquí por un lado, y viene acá en esto que gira. ¿Se está entendiendo? No. He tratado de hacerlo más fácil, porque si les doy un plano directamente, yo sé que se me aplazan todingo, ¿ya? Entonces, y la idea es que ustedes vayan un poquito identificando la ventana, ¿ya? Aquí le falta una línea, perdón.
¿Ya? Ahora, vemos este otro volumen. Veo este otro volumen. Identifico. Entonces, este volumencito está aquí y también está aquí, fíjense. ¿Ya? Y de un lateral simplemente se ve como si fuera un volumen ahí y por abajo se ve como si fuera un volumen ahí. ¿Se entiende, no? Entonces, de frente se ve de una manera y de lateral se ve de otra. Hagámoslo el volumen ese que está volando. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar esto acá para que no nos chipemos. Pero fíjense que se van haciendo cada vez más y más líneas. ¿Ya? Entonces, como les digo, es cuestión de orden. Decimos, ese volumen está en esta casilla. Van a seguir admitiendo. Entonces, pero ¿hasta dónde las abarca? Esa es la parte que nos tiene que interesar. Entonces, si yo me fijo en planta, mi observador ve esa esquina, el observador ve esta esquina y el observador también ve esta esquina de acá. ¿Ya? Entonces, donde toca, fíjense, el observador en sus puntos de vista hasta el plano de cuadro, este objeto se va a elevar. Seguimos admitiendo, perdón. Entonces, aquí tocó el plano de cuadro y se va a elevar. Aquí tocó el plano de cuadro. Fíjense cómo se abre la vista hacia ese lado. ¿Ya? Lo que no significa que me va a tapar todo. Entonces, sí me va a tapar algo del volumen, pero no va a ser todo. ¿Ya? Entonces, tengo que llegar con mi perspectiva hasta estos dos puntos. Entonces, este señor, este señor, y este señor. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo determinado cuál es ese volumen. Fíjense. De aquí, acá, acá, acá. Entonces, mi volumencito no es ni más ni menos que estos elementos. Entonces, fíjense, solamente, bueno, en este caso yo lo voy a pasar a las lineecitas esas auxiliares que deberían ser líneas delgaditas. No las pongo delgaditas por si acaso porque la mayoría de las personas que hacen estos cursos virtuales lo hacen con celular. Entonces, por eso es que me esmero en que sean líneas más gruesas en el dibujo. Entonces, aquí tenemos ya nuestra perspectiva de ese objeto que está volando. Entonces, fíjense que se van a montar ventanas, se van a montar un montón de líneas, digamos, ¿no? Entonces, quiero ver la ventana, ¿ok? Vamos a ver la ventana. Entonces,
lo voy haciendo esto por partes. Entonces digo, en la ventana que yo veo de acá, veo esta esquina. Y veo esta otra esquina. Entonces, una vez esto se extiende, fíjense, hay gente que le tira directo de ahí, sencillamente lo tira líneas hacia arriba. No, tiene que extenderse hasta el plano de cuadro. Y cuando toca el plano de cuadro, recién se eleva. ¿No? Cuando toca el plano de cuadro, recién se eleva. ¿No? Entonces, este objeto, que es el que quiero, entonces debo trasladar esta línea como referencia y la debo fugar. Entonces, hacia el punto de fuga siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar eso? Que cuando yo extienda la línea hasta mi objeto, entonces ya voy a generar justamente este volumen que me va a ayudar a entender esta figura. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, no? Es cuestión de ir armándolo justamente la casa. ¿Ya? Entonces, a esto de acá yo le voy a poner unas dos vistas más. O sea, una vista de aquí de frente, una vista de este lateral y una vista girada para que sea dos puntos de fuga. Ya en este caso estamos haciendo a un solo punto de fuga. Entonces, fíjense, todo esto de acá va a quedar cubierto, digamos, entonces, de las ventanas que tenía el otro lado. Entonces, lo que les estoy diciendo es que al momento de generar la estructura 3D, entonces el objeto va a ir cubriendo uno sobre otro, digamos, ¿no? Bien. Para que me entiendan un poquito, yo sé que esto de acá necesita tener una losa, necesita tener columnas y demás. No le quería poner para que ustedes no se confundan. ¿Ya? Lo que primero necesitamos es que ustedes sepan identificar los volúmenes, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende, no? ¿Ya? Yo entiendo, de nuevo les repito, yo entiendo, arquitecto, pero ahí no tiene columnas, no sé qué, digamos, ¿no? Ya, si le pongo columnas a esto de acá, entonces este plano, o sea, si le pongo grosor del muro, nomás este plano cambia. Si le pongo columnas acá, esto de aquí no le van a entender nada. Si le pongo carpintería, digamos, ¿no? O sea, carpintería, más todo esto, ustedes tampoco le van a entender nada, digamos, ¿no? Y la idea es que justamente primero entiendan, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Ya?
Ahora, identifico. ¿Qué me falta? Me falta toda esta losa de acá, o todo este volumen de aquí. Viene y da la vuelta. Se ve de frente, se ve de lado, y al otro lado abarca lo mismo. ¿Ya? Entonces, todo ese patio que está ahí, digamos, no está sobre esa losa. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerle esa losita. Entonces, lo primero es que me abarca. Entonces, para empezar, me abarca desde aquí y se va yendo por atrás, ¿no? Pero ahora, esta losa se debe fugar. Entonces, vamos a fugarlo. Entonces, desde mi punto de vista, se va a fugar ahí. Desde mi punto de vista, esto se va a fugar ahí. ¿Hasta dónde? Entonces, mi observador está aquí y va a mirar, por ejemplo, esta esquina. Mi observador está aquí y va a mirar, por ejemplo, que esto viene y se fusiona aquí. Bueno, va a venir y se va a fusionar con este objeto. Entonces, veamos hasta dónde llega. Fíjense. Esto tiene que llegar hasta el plano de cuadro. Y ese va a ser el límite para que esta cosa de acá se eleve. Entonces, esa losita que está dando la vuelta, entonces tiene que llegar hasta acá. Una vez llega acá, fíjense. Perdón, es que le pelamos de losa. Sí, era lo de abajo. Pero esto no es aquí, no es el de arriba. Es este de abajo. Entonces, esto se tiene que fugar ahí. Y tiene que extenderse, fíjense, hasta acá. Entonces, una vez llega ahí, gira. Una vez llega aquí, gira. Pero ¿hasta dónde gira? Entonces, gira, fíjense, hasta que toca este punto. Una vez toca ese punto, de nuevo, fíjense, esto se va a fugar, de nuevo hacia mi punto de fuga. ¿Entienden? Una vez toca este punto, esto se va a fugar hasta el punto de fuga. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, hemos visto que esa losa o ese elemento, fíjense, viene y tapa aquí todo esto de acá.
Entonces, eso está tapando ahí. ¿Ya? Y viene y se extiende por todo ese espacio. ¿Se está entendiendo? Entonces, hemos dicho que esto viene y se extiende. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio que tienen ustedes dibujado ahí. ¿Ya? Entonces, por si acaso esto de acá igual, digamos, ¿no? Entonces, esto está tapándome, se está viendo desde abajo, ¿no? Entonces, y me está tapando justamente esta losa que está. Esa es la perspectiva que hay de este objeto respecto a ese punto de vista. ¿Se entiende? Sí, Arqui. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo les voy a dar un observador acá, un observador aquí, digamos, ¿no? En otro punto, digamos, ¿no? O acá, digamos, ¿no? O por último lo voy a poner en 2 puntos de fuga. ¿Qué pasa si lo pongo en 2 puntos de fuga? Por decirles, le digo que esto está, que tengo, que voy a tener un observador aquí, digamos, ¿no? Mirando, qué sé yo, a 30 grados, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener 2 puntos de fuga. Entonces, lo que tengo que definir es dónde está mi plano de cuadro, digamos, ¿no? Para saber dónde voy a poner esta malla, ¿no? Igual que lo puse acá, aquí atrás lo puse porque es la que recibe todas las medidas. Entonces, y eso me permite a mí generar justamente una perspectiva, ¿ya? ¿Se entiende, no? De hecho, por ejemplo, aquí viene esto viene y se une acá. Creando esa bandejita, ¿no? ¿Ya? Pero la idea sigue siendo la misma. Entonces, nosotros tenemos que identificar con los planos y las vistas distintos tipos de fachadas. ¿Ya? Entonces, en este caso es algo muy sencillo. Entonces, pero dependerá de ustedes dónde se lo ubique. Digamos, en este caso yo le he puesto 6 metros para que no coincidan las líneas. No, 5 metros le he puesto para que no coincidan las líneas, porque se los he modulado de 3 metros en 3 metros. ¿Ya? Claro, digamos, si esto fuera un plano, tendría pues arquitecto, grosor del muro, tendría carpintería, digamos, ¿no? Pero aquí ustedes tendrían que detallar la carpintería, hacer el doble murito, poner todas las... Sería demasiado largo, ¿ya? Entonces, por lo menos para lo que considero abarca esta materia, ¿ya? Entonces, aquí tengo una losita, fíjense, tal cual, digamos, ¿no? Entonces, todo este planito, o estos planitos, entonces responden a una formita así, pero lo he hecho por partes.
¿Se entiende? Ustedes ya conocen lo que son estas formas. Son cuadrados nada más. Entonces, aquí en la planta veo cuadrado, cuadrado, cuadrado. Entonces, no tengo nada más que aprender a proyectar un cuadradito. Y ya después el detalle que yo le vaya a poner así, digamos, ¿no? Esto tiene que tener una losa, arquitecto. Entonces, ya, digamos, ¿no? Entonces, aquí venimos y le ponemos una losita, digamos, entonces, ahí, digamos, ¿no? Que se va a integrar y no sé qué vainas más. O sea, esas cositas ya son detalles, digamos, ¿no? Uno tiene que ponerle a todo esto, ¿ya? Y de acá, entonces, eso. No sé dónde está la perspectiva. ¿Se entiende, si no? Consulta. Ya. Consulta, compañero. ¿Qué dice? ¿Cuándo vamos a tener los planos? ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar una clasecita más, ¿ya? En las cuales les voy a dar yo a ustedes un mueble. Entonces, y de ahí les voy a alargar estos ejercicios. Este ejercicio, por ejemplo, entonces, que va a comprender dos perspectivas. Entonces, una perspectiva aquí, digamos, ¿no? Que va a ser a 5 metros, y otra perspectiva acá, digamos, ¿no? Que va a tener otro metraje. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan haciendo justamente ese ejercicio, digamos, ¿no? Entonces, si usted sabe hacer esto de acá, entonces ya con eso se deja entender el volumen, digamos, ¿no? De la vivienda, de la casa, del edificio, digamos, ¿no? Entonces, que usted está queriendo plantear, digamos, ¿no? Entonces, porque tiene fachadas, tiene plantas, digamos, ¿no? Entonces, y justamente con esto de acá ya cumple, digamos, ¿no? Entregando el tema del 3D. Esto de acá, por si acaso, es exacto. No hay manera o no hay rango de equivocación en esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo, en realidad, lo que estoy proponiendo acá es una estructura, digamos, ¿no? Que está, en este caso, a 5 metros, ¿ya? Entonces, esto representa esos 5 metros y lo representa de buena manera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, mi punto de fuga no está pues aquí al borde, está más arriba, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta perspectiva sí es correcta. La idea es que funcione como un examen final, ¿ya? Entonces, fíjense que el tema de la metodología del plano de cuadro es exactamente la misma, ¿ya? O sea, hicimos para una figurita y ahora les toca hacer planos, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, como les dije, fíjense, este es mi objetito, este es mi planito, y fíjense, a medida que yo voy alejando el plano de cuadro, entonces mi objeto o mi perspectiva va a ser más grande. Entonces, si mi plano de cuadro, por decirle, estuviera acá adelante, o estuviera más adelante, entonces, que eso es lo que les pasa a la mayoría de las personas cuando hacen una perspectiva, entonces, mi dibujo, fíjense, sería apenas de este tamaño. ¿Se entiende, no? Porque el plano de cuadro es el que determina el tamaño del dibujo. Entonces, en este caso, fíjense, se amplía la vista del dibujo y termina siendo de este tamaño. ¿Ya? ¿Qué dice la compañera? Vamos a ver si les entra en 1 en 100. Entonces, yo no tengo, yo creo que sería en realidad en 1 en 50. Entonces, pero hay que ver si les entra. Si no les entrara, ya 1 en 100, digamos. Entonces, pero está facilito para que ensayen. ¿Ya? Entonces, lo que voy a variar, como les dije, es que voy a ponerle otro observador. Sé yo, ahí, digamos, ¿no? Viendo desde acá o viendo en ángulo, digamos, entonces para que esto sea 2 puntos de fuga. Si fuera 2 puntos de fuga, voy a tener el ángulo, les decía, entonces, y el plano de cuadro, digamos, entonces,
Acuérdense de los cuadraditos, ¿no? Entonces, ángulo. ¿Qué otro dato necesito? Exacto. Distancia del observador. Entonces, y por último, la altura. ¿A qué altura? ¿A qué ángulo? ¿Y cuál va a ser? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente traslado a mi observador o de mi observador este ángulo. Y esos van a ser mis puntos de fuga, ¿no? Cuando toquen el plano de cuadro y se le debe justamente hacer el dibujo que se va a requerir. ¿Se entiende eso, no? Para razones gráficas, a ver, se lo voy a poner aquí para que sea un poquito más claro. Entonces, para razones gráficas, ya el plano de cuadro va a estar ahí atrás. Entonces, no importa el ángulo que tenga esto, el observador siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, esto se va a trasladar a ser mi plano de cuadro. Mis puntos de fuga van a ser los que toquen el plano de cuadro y se eleven, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta lo que vamos a llamar nosotros la línea del horizonte, que va a estar separada bajo la altura del observador, que si yo digamos que el observador está a 8 metros. Entonces, a 8 metros. Entonces, el único que recibe medidas es este señor. Por lo tanto, todas estas medidas, o esa parrilla si quieren ahí, tiene que venir ahí. Entonces, el único que recibe medidas es este señor. Entonces, todo esto está ordenado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar la fuga. Entonces, si quieren, empiezan por el del fondo, si quieren, empiezan por el de adelante, por este de acá, digamos, ¿no? Y van encontrando la perspectiva. A un punto de fuga, a dos puntos de fuga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si quieren, simplemente encuentran primero el cajón. Entonces, ahí, digamos, ¿no? O ahí si quieren. Entonces, o van encontrando figura por figura, digamos, ¿no? Entonces, esta figura de atrás, digamos, entonces. Tiene que tocar el plano de cuadro. Perdón, falta de esquina. Tiene que tocar el plano de cuadro. Y elevarse. Una vez toca ahí, se eleva. Una vez toca ahí,
se eleva. Una vez toca aquí, se eleva. Entonces, ¿qué altura tiene ese volumencito? Identifico, ¿no? Esta es la altura de ese primer volumen. Esta altura se traslada al punto que toca el plano de cuadro. Entonces, el único que está tocando el plano de cuadro que va a recibir todas las medidas, fíjense, es este puntito. El único que está tocando, de todo. Por lo tanto, se traslada aquí y de aquí simplemente se va a fugar. De aquí, para este punto, para acá. Ahí. Perdón. Ahí. Y acá, ¿no? ¿Se entiende, no es? Ah, pero mira aquí, esto está de un diagonal. Perfecto. Entonces, por lo tanto, solamente voy a utilizar primero estos señores. ¿Por qué? Porque fíjense, para fugarlo esto primero se va a fugar ahí. Y de aquí se va a comenzar a fugar hacia allá. Esto se va a fugar aquí. Y de aquí se va a fugar hacia allá. Entonces, encontrando este primer volumen, o sea, todo es lo mismo. Entonces, fíjense. Entonces, mi volumen va a ser ¿se entiende, no? Entonces, ese va a ser mi primer volumencito este del fondo. Quiero encontrar el vidrio, ¿qué hago? Entonces, lanzo un punto de fuga hacia donde llega el vidrio, a la mitad, digamos, ¿no? Por eso lo he puesto así para que sea fácil. Entonces, esto se extiende hasta el plano del cuadro y de ahí recién sube. Sube recto siempre. Subió recto. El único que recibe medidas es este señor de aquí, que es el único punto, fíjense, que está tocando el plano del cuadro. Entonces, el único que va a recibir medidas es ese señor. Entonces, si yo quiero saber a qué altura está esto, entonces, allá me fijo, digamos, ¿no? A esta altura tiene que estar esa ventanita. Entonces, primero se fuga en este sentido. De aquí toca ese punto y recién se fuga hasta el borde. Y una vez toca el borde, recién se fuga hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, haciendo que, obviamente, todo esto derive en que simplemente tenemos esta figura que es la que se va a ver de la ventana, ¿no? Porque lo otro va a estar al otro lado.
Entonces, fíjense. Entonces, eso va a ser lo que se va a ver desde este lado. ¿No? Pero bueno, van haciendo los bloques, si quieren, por lo que ven primero. Entonces, o sea, yo estoy aquí en este ángulo, estoy viendo este objeto, digamos, ¿no? Pero puedo también ver el de fondo o ver el de más adelante, digamos, y comenzar desde adelante hacia atrás, digamos, ¿no? Para no estar chipándome con tantas líneas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, el dibujito es súper sencillo y está hecho para que ustedes lo entiendan primero. ¿Ya? Entonces, para que ustedes lleguen a hacer perspectivas de objetos que ustedes están proponiendo. ¿Ya? Obviamente, si yo cambio de ángulo, voy a ver ya este objeto, voy a ver sus ventanas de lateral y todo lo demás. Entonces, va a ser distinta la perspectiva para entender un proyectito. ¿Ya? ¿Qué dicen a ver los compañeros? En uno en 100 creo que nos va a salir un poquito chiquito, digamos, ¿no? Entonces, 3 centímetros, a ver, aquí serían 3, 6, 9, 12, 15 centímetros. Sí, estaría bien, 1 en 100. Entonces, y nos va a salir la perspectiva ahí, digamos, ¿no? Entonces, en 1 en 100 entra bien. Entonces, un objeto de 15 por 15, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no 15 por 15. Entonces, 15 por 12. Esto es este cuadradito. Entonces, 15 por 12 es todo acá. Y está alejado en este caso 6 metros. Entonces, les paso eso de acá y nos vemos en la siguiente clase. Ya en la siguiente clase vamos a hacer ya un mueble, ¿ya? Entonces, un escritorio, alguna cosa así, ¿ya? Entonces, para que van ustedes conjugando entre lo que es el espacio interior, el espacio exterior y, obviamente, el mobiliario como se perspectiva, digamos, ¿no? No todos son de arquitectura, hay gente que estudia diseño, hay gente que estudia planificación, otra gente que estudia arte, entonces, pero deben saber, digamos, ¿no? El tema de hacer perspectivas, digamos, ¿no? Entonces, para poder representar lo que es la realidad, ¿ya? ¿Alguna consulta? Sí, lo que me está preguntando el compañero es si esto es el examen. Sí, el examen es que ustedes, yo les dé estos ejercicios y ustedes vayan haciendo justamente en sus casas, digamos, ¿no? Durante, qué sé yo, 2 días, digamos, ¿no? Entonces, y me suban justamente el resultado de eso en la plataforma, ¿ya? Arquitecto, hoy día usted va a subir estos ejercicios a la plataforma. No debería. Entonces, lo que les estoy haciendo es explicar para que ustedes vayan practicando, ¿ya? Entonces, voy a tratar, digamos, ¿no? De subirlo, no sé si me van a aceptar, y de ahí, digamos, ¿no? Ya dependerá de ustedes si lo hacen o no lo hacen, ¿ya? Entonces, la idea no es que lo hagan ahorita, la idea es darle un tiempo porque es un examen, ¿ya? Está bien. Okay. Nos vemos en la siguiente clase, un abrazo a toditos, ¿ya? Se cuidan.